Vamos a tratar el tema de las inmunodeficiencias. Vamos a hacer referencia a las preguntas 3, 4 y 5 y a la pregunta 10 y 11 del test de primera vuelta. En general, casi todo el que se infecta es porque tiene algún factor de riesgo que le predispone a esa infección. Los factores de riesgo para una infección los podríamos dividir en dos grandes grupos. En primer lugar, estarían los sujetos que tienen algún tipo de exposición peculiar que les predispone a determinado tipo de infección. Por ejemplo, varios sujetos reunidos en un hotel bajo el mismo aire acondicionado que desarrollan un cuadro de neumonía, pues hay que pensar en la posibilidad de la legionela que se transmite por vía inhalatoria a través de esa fuente. O un sujeto que viene de viaje de un país tropical, que han picado los mosquitos, que tiene fiebre, tiritonas, calofríos, anemia hemolítica, pues lógicamente hay que pensar en la posibilidad de que los mosquitos le hayan transmitido la malaria. Una posibilidad es esa, que el paciente tenga algún tipo de exposición peculiar. Y el otro gran grupo de riesgo para la patología infecciosa sería el de la inmunodeficiencia, que sea el propio paciente el que tenga una alteración de su sistema inmunológico que le predispone a determinado tipo de infección. La idea importante de este grupo de preguntas es que no todos los microorganismos infectan a todos los sujetos inmunodeprimidos, sino que según lo que falla del sistema inmunológico hay que pensar en un determinado grupo de microorganismos o en otro. Esa es la idea fundamental de estas preguntas. Vamos a hablar de 4 tipos que serían los más importantes de inmunodeficiencias: el paciente esplenectomizado, el paciente con alteración de la inmunidad humoral, el paciente con alteración de la inmunidad celular y el paciente con neutropenia. El paciente esplenectomizado, cuando se ha extirpado el bazo o existe una asplenia congénita, esta situación predispone principalmente a la infección por bacterias encapsuladas. Bacterias encapsuladas, de las cuales las más importantes a recordar serían el neumococo, el meningococo y el haemophilus. Bacterias encapsuladas en el paciente esplenectomizado. El segundo grupo importante sería el de la inmunodeficiencia de tipo humoral o déficit de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son secretadas por las células plasmáticas, que a su vez son la consecuencia de la transformación de los linfocitos B. Si falla alguno de estos pasos, linfocitos B que se transforman en células plasmáticas y estas a su vez secretan inmunoglobulinas, el paciente tendrá una inmunodeficiencia de tipo humoral, déficit de inmunoglobulinas. La inmunodeficiencia de tipo humoral puede ser de causa congénita o puede ser de causa adquirida. Dentro de las inmunodeficiencias congénitas de tipo humoral, la más importante sería la denominada inmunodeficiencia común variable. Y dentro de las inmunodeficiencias de tipo humoral adquiridas, las que habitualmente debutan en la edad adulta, existen dos enfermedades hematológicas a tener en cuenta, que serían la leucemia linfática crónica y el mieloma múltiple. En los pacientes con déficit de inmunoglobulinas, los microorganismos que principalmente producen infección, de nuevo, son las bacterias encapsuladas. De nuevo es el neumococo, el meningococo y el haemophilus. Existe una explicación por la cual son las mismas bacterias las que producen infección en el paciente con inmunodeficiencia de tipo humoral y en el paciente esplenectomizado. La explicación es que las inmunoglobulinas y el bazo actúan como dos pasos del mismo mecanismo de defensa. Las inmunoglobulinas lo que hacen es rodear a las bacterias, opsonizar a las bacterias, y el bazo actúa como un filtro en el cual quedan retenidas esas bacterias que están opsonizadas, que están rodeadas por inmunoglobulinas. Si no hay inmunoglobulinas, el bazo es incapaz de reconocer a las bacterias siguen circulando y las infecciones son más frecuentes y más graves. Y si no existe bazo, aunque existan inmunoglobulinas, no existe ese filtro en el cual quedan retenidas y también las infecciones son más frecuentes y más graves. Esa es la explicación de por qué son las mismas bacterias, las bacterias encapsuladas, las que producen infección cuando hay alteración de la inmunidad celular, de la alteración de la inmunidad humoral y cuando hay una esplenectomía.
El segundo grupo importante a recordar dentro de las inmunodeficiencias sería la inmunodeficiencia de tipo celular, que consiste en la alteración de los linfocitos T. En este caso también la inmunodeficiencia puede ser congénita o puede ser adquirida. Dentro de las inmunodeficiencias congénitas de tipo celular hay algunas enfermedades poco frecuentes como el déficit idiopático de linfocitos T CD4, pero lo más importante sería recordar las enfermedades adquiridas que cursan con alteración de los linfocitos T. El paradigma de este tipo de infecciones sería la infección por VIH, por el virus de la inmunodeficiencia humana, que precisamente lo que hace es destruir linfocitos TCD4, por tanto, básicamente el paciente lo que sufre es una inmunodeficiencia de tipo celular. Pero existen otras situaciones en las cuales también hay alteración de la inmunidad celular. Por ejemplo, durante el embarazo y en el puerperio, en el paciente alcohólico, el consumo crónico de alcohol produce disfunción de los linfocitos T y ese paciente tiene mayor riesgo de este tipo de infecciones. En los pacientes tratados con esteroides a dosis altas por vía sistémica durante tiempo prolongado, por ejemplo en pacientes con enfermedades autoinmunes o en pacientes portadores de trasplante, también aumenta el riesgo de manera importante de este tipo de infecciones. Dentro de las enfermedades hematológicas, la que característicamente cursa con alteración de los linfocitos T es la enfermedad de Hodgkin. Y por último se decía clásicamente que existía un aumento de este tipo de infecciones en las edades extremas de la vida, tanto en los niños como en los ancianos. En los niños porque los linfocitos T todavía son inmaduros y en los ancianos porque, entre comillas, se produce un envejecimiento de los linfocitos T, no son tan activos, tan potentes como en alguien más joven. Últimamente se ha matizado un poco esta situación de los extremos de la vida. Dentro de los niños el matiz sería que el riesgo es máximo en los recién nacidos, en los que tienen menos de un mes de vida, que se podrían considerar como sujetos con inmunodeficiencia porque sus linfocitos T son muy inmaduros. Y por el otro lado, clásicamente se decía en los ancianos, aunque ya se ha visto en estudios más recientes que por encima de los 50 años empieza a haber cierto envejecimiento, entre comillas, cierta disfunción de los linfocitos T y aumenta el riesgo de este tipo de infecciones. Las infecciones que afectan a los sujetos con alteración de la inmunidad celular globalmente son las que producen infección intracelular, microorganismos que producen infección intracelular. A efectos prácticos, la regla mnemotécnica para acordarse de este tipo de infecciones sería acordarse del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH. No todas las infecciones características del VIH en general producen infección en los sujetos que presentan disfunción de los linfocitos T. Por ejemplo, la neumonía por Pneumocystis jirovecii, la meningitis por criptococo, la toxoplasmosis cerebral, las infecciones por el virus de Epstein-Barr o por citomegalovirus o por herpes simple o por virus varicela zoster. Todas las infecciones típicas del VIH producen en general infección en los sujetos con alteración de la inmunidad celular. Y además hay que recordar que existe una bacteria, Listeria monocitógenes. La listeria es una bacteria que típicamente produce meningitis en todo este grupo de sujetos que hemos comentado que presentan alteración de la inmunidad celular. Y el tercer tipo importante de inmunodeficiencia a recordar sería la alteración de los neutrófilos, la neutropenia. En este caso existen algunas enfermedades congénitas que cursan con neutropenia, por ejemplo la neutropenia cíclica familiar, pero lo más frecuente es la neutropenia adquirida. Y dentro de las neutropenias adquiridas, la más frecuente y con diferencia actualmente sería la iatrogenia. Lo más frecuente actualmente es que la neutropenia sea secundaria a la administración de quimioterapia para el tratamiento de tumores de órgano sólido o tumores hematológicos, que aumenta el riesgo de neutropenia, que disminuye mucho los neutrófilos y aumentan el riesgo de este tipo de infecciones. La situación de neutropenia presenta algunas peculiaridades desde el punto de vista
clínico. En general, hay que recordar que las manifestaciones clínicas de una infección, los síntomas y los signos de una infección, se producen como consecuencia de la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico frente al agente infeccioso. En un paciente inmunocompetente, por ejemplo, con una neumonía que acude con fiebre, con tos, con expectoración verde pegajosa, esa expectoración, ese moco que se produce más que por la bacteria como tal, se produce por la reacción mediada por los neutrófilos del sistema inmunológico. Cuando hacemos una radiografía de tórax a ese paciente inmunocompetente con neumonía, se observa un infiltrado en un lóbulo pulmonar. En ese infiltrado, más que bacterias, lo que estamos viendo es la respuesta de los neutrófilos, la respuesta inmunológica mediada por los neutrófilos frente a ese agente infeccioso. Por eso es muy característico que el paciente neutropénico tenga infecciones muy graves con pocas manifestaciones clínicas, porque precisamente lo que le falta es esa respuesta de los neutrófilos. Puede tener una neumonía en la cual la única manifestación clínica sea la fiebre y no tenga tos, no tenga expectoración, y al hacer la radiografía de tórax sea completamente normal, a pesar de que los dos pulmones puedan estar llenos de bacterias que estén interfiriendo en el intercambio gaseoso y comprometan vitalmente al paciente. La radiografía de tórax puede ser completamente normal, porque precisamente falta la respuesta inmunológica mediada por los neutrófilos. En los años 60 del siglo XX, cuando empezaron a verse pacientes con neutropenia secundaria a la administración de quimioterapia, los médicos seguían los criterios clásicos de estudio de una fiebre que era compatible con una fiebre de origen desconocido. Pero se dieron cuenta de que con estos pacientes no se puede esperar a hacer una serie de estudios microbiológicos, pruebas de imagen, sin iniciar tratamiento, porque los pacientes se deterioran y muchos de ellos fallecían. Se dieron cuenta de que la fiebre en el seno de la neutropenia había que tratarla de manera agresiva, había que iniciar el tratamiento lo antes posible, y desde entonces se mantiene ese criterio. La idea es que la simple presencia de fiebre y neutropenia es un criterio suficiente para iniciar el tratamiento de manera empírica. Se considera que el paciente tiene riesgo de este tipo de infecciones cuando presenta menos de 500 neutrófilos totales por microlitro, y se habla de neutropenia grave o de neutropenia profunda cuando los neutrófilos se encuentran por debajo de 100. Pero la simple presencia de fiebre y neutropenia es un criterio para empezar el tratamiento. ¿Cuáles son los microorganismos que van a infectar a estos sujetos? Pues básicamente en el seno de la neutropenia se produce infección por tres tipos de microorganismos. Lo más frecuente sería la infección por bacterias del tipo de los bacilos gram negativos, y dentro de esto siempre hay que tener en cuenta uno muy frecuente en el paciente neutropénico, que es Pseudomonas aeruginosa. Siempre hay que considerar la posibilidad de infección por esta bacteria. El segundo grupo de los microorganismos que producen infección en el neutropénico serían los cocos gram positivos, y dentro de estos los estafilococos. Sobre todo en este caso se produce infección en relación con las vías de acceso venoso. Es frecuente que el paciente que está recibiendo quimioterapia tenga una vía canalizada de diámetro grande para la administración de quimioterapia, o incluso una vía implantada. Si las infecciones están en relación con las vías de acceso venoso, hay que valorar la posibilidad de infección por estafilococo. Pueden ser estafilococos coagulasa negativos, o puede ser el estafilococo coagulasa positivo, estafilococo aureus. En caso de infecciones graves con repercusión sistémica, hay que valorar siempre la posibilidad de que se trate de un estafilococo aureus. El tercer grupo de microorganismos que infecta al neutropénico son los hongos, infecciones fúngicas. Dentro de estas, la más importante a recordar sería la neumonía por Aspergillus, sobre todo por Aspergillus fumigatus, aunque hay otros hongos que también producen infección en estos sujetos, como la cándida y los cigomicetos, el grupo clásicamente llamado de mucorales, el mucor, la cándida y sobre todo la posibilidad de infección por Aspergillus.
Y el último concepto importante a recordar en el paciente neutropénico, ya hemos comentado que fiebre y neutropenia es un criterio para iniciar el tratamiento, pero se realiza un tratamiento de manera escalonada, no se pone inmediatamente el tratamiento frente a esos tres tipos de microorganismos, sino de manera escalonada. Lo primero que hay que iniciar en cuanto aparece fiebre y neutropenia es un tratamiento activo frente a bacilos gram negativos, incluidos pseudomonas. En el apartado de antibióticos comentaremos cuáles son los antibióticos activos frente a pseudomonas. Y si 2 o 3 días después el paciente continúa con fiebre, en ese caso hay que añadir un antifúngico activo frente a Aspergillus, por ejemplo la anfotericina B o anfotericina B liposomal. Y en cualquier momento, al principio o más adelante en el seno de la neutropenia, cuando se considere la posibilidad de que la infección está en relación con las vías de acceso venoso, por tanto la posibilidad de infección por estafilococos, en el tratamiento se debe añadir vancomicina. Ese sería el esquema del tratamiento en el seno de la neutropenia.